a estudiantes universitarios y otros colectivos sociales, el Frente Popular realizó una marcha de rechazo a la política económica del gobierno de Daniel Noboa. Esta mañana nos acompaña desde los estudios de Guayaquil Nelson Erazo, presidente de esta organización. Buenos días, Nelson, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí presente. Si hasta un sector de la transportación ha dicho estar a favor de la eliminación del subsidio a las gasolinas, ¿cuál es la razón por la que el Frente Popular y otras organizaciones se oponen? Lenin, sube la gasolina, sube todo. La economía de los hogares ecuatorianos no puede seguir soportando un impacto como es el incremento en el precio de los combustibles. Sería una medida mortal a la economía de los hogares ecuatorianos, que ya solamente con el hecho del incremento del IVA al 15% se ha deteriorado las condiciones de vida. Hoy tenemos una canasta familiar, mi estimado Lenin, de más de $830 frente a un ingreso promedio de los hogares ecuatorianos de apenas $300. Es decir, la brecha entre la canasta familiar y el ingreso de las familias ecuatorianas es abismal. Ante eso, los diversos sectores sociales hemos ratificado nuestro rechazo a la medida que significa el incremento en el precio de los combustibles, porque esto no va a resolver los niveles de pobreza y extrema pobreza en el país, no van a resolver los problemas de falta de medicina en los hospitales, no resolverá los problemas que hoy atraviesa el sistema educativo y peor todavía el tema de la generación de empleo. Vamos por partes, Nelson. Usted dice, si sube la gasolina, sube todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación técnica para aquello? Si el incremento es de 25 centavos, un vehículo que se tanquee con 10, 12 galones, el incremento en cada tanqueada sería de $2.50, $3 máximo. Entonces, con $3 de incremento en tanqueada, ¿por qué tendría que subir todo? A ver, Lenin, veamos lo que ocurrió con el tema del incremento en el precio del IVA. El gobierno de Noboa dijo que no iba a haber un impacto en la economía ecuatoriana. Sin embargo, la inflación se disparó, sin embargo, la especulación incrementó los precios de del IVA. Bueno, una cosa es la especulación y otra cosa es que efectivamente haya una correlación entre un incremento, sea del IVA o sea de los combustibles, y que todo lo demás tenga que subir. Sí, pero eso solamente, esa ola especulativa incrementó en más de $50. Teníamos una canasta familiar, Lenin, en el año 2023, en diciembre, de $725. Ocurre que a mayo 31 la canasta familiar supera los $800 en promedio de los hogares ecuatorianos. Esto demuestra efectivamente que este tipo de medidas termina afectando a los más pobres, a los sectores sociales, a los sectores populares. Pero adicionalmente a esto, la medida del incremento en el precio de la gasolina establece mecanismos en los cuales se descarga en los sectores populares. ¿Qué es lo que pasa en ciudades como Guayaquil, como Cuenca, como Quito, como Ibarra o como Tulcán? En donde se ha anunciado, a la par de este tipo de cosas, la posibilidad del incremento en el transporte. En ciudades como Guayaquil se habla 45 centavos. En ciudades como Cuenca hay un estudio que está haciendo la Universidad de Cuenca a pedido del alcalde para incrementar también el precio del transporte público. Por lo tanto, esto va a determinar el hecho de que se incrementen el costo de vida y por otro lado los trabajadores tengamos que escoger entre si nos vamos en transporte a nuestros puestos de trabajo o con ese valor que subiría el incremento de la gasolina o de los pasajes, poder comprar un pan más para los hogares ecuatorianos. Nelson, usted reclama, y con razón, más atención en salud, más recursos para educación, pero el Estado está quebrado. Los ingresos no alcanzan para la cantidad de gastos que tiene, y en los subsidios hay la posibilidad, al menos así lo refieren algunos técnicos, de obtener una parte de esos recursos que hacen falta para estas otras atenciones que precisamente ustedes reclaman. Lo que ocurre es que tenemos un Estado que está al servicio de los grandes grupos económicos, un Estado que está al servicio del Fondo Monetario Internacional y que prioriza el pago de la deuda externa por encima de los intereses de la deuda social. Un Estado que privilegia las medidas económicas en contra de los sectores sociales y por otro lado deja de invertir en salud, educación y en la generación de empleo. Medidas distintas a las que el gobierno está tomando para resolver los problemas existen, Lenin. Hoy mismo existen $7.600 millones que podría
cobrarse a los grandes evasores de impuestos, de los cuales más de 4.000 millones de dólares se encuentra deuda en firme, mi estimado Lenin. Por lo tanto, eso serviría para inyectar ¿De en dónde el sacó sector la de salud. cifra, mi Bueno, estimado esto es lo Nelson? que dicen los datos del mismo Se lo pregunto porque hasta diciembre, según el SRI, las deudas de contribuyentes con el Estado eran 4.590 millones, no 7.500, y de los cuales 2.646 millones estaban en firme, no 4.500. Si usted ubica los 2.600 millones de dólares que se les condonaron en la deuda de los intereses, multas y recargo a los grandes grupos evasores, más el tema de los 4.800 millones, efectivamente está la cantidad que nosotros hemos planteado. Pero adicionalmente a eso, el hecho es que si tuviera una medida por lo menos de cobrar el 20% de eso, ya tendría para resolver los problemas en salud. No puede ser que ahora la gente que tiene enfermedades terminales, que tiene que hacerse las diálisis, tenga que salir a las calles a decirle, a implorarle al Estado que pague los recursos para que existan medicinas. No puede ser posible que más de 86.000 niños, niñas y adolescentes en la región costa no se hayan integrado al sistema educativo como consecuencia de que los padres fueron despedidos, como producto de que las condiciones de vida se han deteriorado en el país. Entonces, esa es una medida que ustedes proponen. ¿Tienen otra? Del pueblo ecuatoriano. ¿Tienen alguna otra medida? Pero claro, debería, por ejemplo, si tuviera una posición al menos soberana, lo que debería plantearse es el hecho de que se establezca una moratoria en el pago de la deuda externa. Son 9.000 millones de dólares que están destinados en el presupuesto general del Estado para el pago de deuda, cuando eso podría servir para reactivar el aparato productivo, para generar nuevas plazas de trabajo, para invertir en el área social. Pero como usted está salud, mezclando la educación. deuda interna y la deuda externa, ¿no? Pero evidentemente, pero solamente teniendo, Lenin, con el 50%, usted está hablando que puede resolver estos problemas. No es necesario medidas del incremento en el precio de los combustibles. El gobierno nacional está priorizando sus políticas para beneficiar a la corporación Novoa, para beneficiar al grupo Novis y también para estar cuidando los negocios de la esposa del presidente de la República. Nelson. Novoa debería tener por lo menos una posición transparente y pagar los 140 millones de dólares de los cuales se benefició con el tema de la remisión de deudas. ¿Tienen ustedes claro dentro del Frente Popular que precisamente por no pagar las deudas, por no pagar, por entrar en moratorias, que ocurrió en el gobierno del expresidente Rafael Correa, es que el Ecuador quedó por fuera del mercado de capitales? Lenin, yo creo que lo prioritario es el tema de atender el sector social. Hay que tomar un sinnúmero de medidas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Cómo reactivar la economía, mi estimado Lenin? Primerito necesitamos recuperar la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano. En vez de incrementar el IVA al 15%, lo que se debería haber hecho es bajar el IVA al 10%. Debería haberse tomado medidas que signifiquen el incremento de sueldos y salarios de los trabajadores, para que la gente tenga capacidad de consumo, para que esto pueda generar nuevas plazas de trabajo. Pero cuando tenemos un gobierno que está al servicio de los grandes grupos económicos y deja de lado el tema del área social, evidentemente que los que terminan pagando son los sectores populares, son los sectores sociales. Si tienen tan estructurada esta propuesta de cómo se debería manejar la economía del país y cuáles son los sectores sociales que se deberían atender y la prelación de la disposición de los recursos, Nelson, ¿por qué no corren en unas presidenciales? ¿Por qué no se plantean como opción electoral para que la gente les diga si están de acuerdo o no con esto que ustedes plantean? Más allá del tema electoral, el hecho es que cualquier gobierno que ingrese tiene que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Y por lo tanto, lo que estamos demandando son políticas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Ese no puede ser el justificativo, Lenin, para decir... No lo estoy planteando como justificativo. Lo que le da la gana. Le estoy preguntando a usted, Nelson, y a su organización por su intermedio, ¿por qué razón no deciden correr y presentarse como una opción electoral? Los sectores sociales hemos definido una candidatura para el año 2025, pero no podemos seguir esperando a que lleguen las elecciones para salir a protestar frente a las medidas sociales que hoy están adoptando. No podemos seguir esperando el hecho de que la gente se siga muriendo de hambre, se siga muriendo fuera de los hospitales, que los jóvenes no puedan ingresar a las universidades, que no pueda haber una educación de calidad, mientras por otro lado avanzan los problemas de inseguridad en nuestro país. Se nos dijo que con el incremento del IVA se iban a resolver los problemas de inseguridad, y lo que aquí ha crecido son las muertes violentas, ha crecido la extorsión,
las vacunas y por otro lado también el sicariato. Entonces la gente evidentemente con la consulta popular le dijo sí a la seguridad, pero sobre todo le dijo sí al trabajo digno, sí a la soberanía y por lo tanto el gobierno nacional debe adoptar medidas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los 18 millones de ecuatorianos. Nelson, usted dice la gente reclama y ¿por qué motivo, si ustedes dicen tener pues una amplia representación social, la marcha de ayer en Quito no fue multitudinaria? Ha habido otras en donde realmente se ha visto grandes concentraciones y la de ayer no fue precisamente una de las más grandes, ¿no? Lenin, la jornada que planteó el Frente Popular para los días 2 y 13 son el inicio de las acciones para votar abajo las medidas económicas. Ese es el objetivo. Y lo que nosotros planteamos, y lo que planteamos, Lenin, fueron plantones y mitines como parte del llamado a la unidad del movimiento indígena, de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. En ese marco es que se está desarrollando esta jornada nacional para decirle al presidente Noboa que aquí lo que se requiere son medidas sociales y no medidas de carácter inflacionarias como es el incremento del IVA y el incremento en el precio de los combustibles. Nosotros demandamos de la Corte Constitucional el hecho de que se convoque de manera inmediata a la reunión para discutir el tema del incremento del IVA, ya que fue aceptada la demanda de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular y por el Frente Popular, y por lo tanto aquí lo que debería tratarse rápidamente problemas que están aquejando a los sectores sociales, a los sectores populares. El día de hoy vamos a continuar con estas jornadas. Los plantones, los mitines se van a seguir desarrollando en el conjunto del país, en las diferentes capitales de provincia, y en ese marco hemos conversado con otros sectores, como en el caso de los trabajadores, como en el caso del movimiento indígena, y se nos ha señalado que en los próximos días se irán sumando también a estas acciones que ha venido planteando el Frente Popular para defender la vida, para defender la soberanía, pero sobre todo para defender la dignidad del pueblo ecuatoriano. O sea, lo de ayer, lo de hoy es solo el inicio de una serie de protestas que, retomo lo que usted dijo hace un momento, cuyo fin último es tumbar las medidas económicas. Y cuando dice tumbar las medidas económicas, ¿a qué nomás se están refiriendo? Nos estamos refiriendo al hecho de que el gobierno nacional retroceda en las pretensiones de incrementar el precio de los combustibles, porque como hemos señalado, el golpe económico será a los hogares ecuatorianos, para que la Corte Constitucional establezca también el hecho de que tenga que retroceder en que se mantenga el IVA al 15%. Pero adicionalmente a esto, también para que el gobierno nacional declare en emergencia el sistema de salud y el sistema de educación. La gente no puede seguirse muriendo fuera de los hospitales. Mientras el presidente de la República y su esposa viajaron a Miami para que pueda nacer su hijo, ocurre que aquí la gente no puede ir a emergencias de los hospitales porque no hay medicinas o porque no hay los insumos necesarios para ser atendidos. Nelson, ahora, ustedes se oponen a la eliminación del subsidio a los combustibles, pero sí reconocen que es un subsidio ineficiente, que está mal enfocado, que beneficia a personas que sí tienen capacidad de pagar un precio real de estas gasolinas. Sí reconocen ustedes que es un subsidio que también beneficia a narcotraficantes y a contrabandistas. Los distintos gobiernos nos dijeron que una de las razones para eliminar los subsidios era combatir el contrabando. Pero también nos dijeron que existían 28 caminos que estaban ya ubicados por donde salía el combustible. La pregunta es, ¿qué han hecho esos gobiernos y este gobierno para cerrar las fronteras, para impedir que salga el tema de los combustibles? Para controlar como se merece, ¿no es cierto?, el hecho de que los combustibles se queden en nuestro país. Pero también, ¿qué han hecho, por ejemplo, para que esos grandes buques que vienen de afuera y están en nuestros puertos y evidentemente en ese momento cargan la gasolina de nuestro país a precios irrisorios, tengan también otro tipo de medidas? Falta control. Pero evidentemente, y hay que también tomar medidas para eliminar los subsidios a los grandes empresarios. Pues son ellos los que se están beneficiando en las camaroneras, en las bananeras, en las atuneras, son ellos los que se están beneficiando en las minerías. Entonces, mientras al pueblo ecuatoriano se le carga más impuestos, se les elimina los subsidios, se les sube los combustibles. En cambio, los sectores empresariales que tuvieron en el caso del 2023, Lenin, las 25 principales empresas tuvieron ganancias por más de 2.000 millones de dólares. Y ocurre que los trabajadores, en cambio, no pueden disfrutar de esa generación de esas utilidades que han realizado en el país. Por lo tanto, las políticas son inequitativas. Lo que aquí requerimos es mejorar la calidad de vida de los y las ecuatorianas. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular,
Gracias, Nelson, por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Lenin, muy amable, un gusto estar con usted.